Hola, Dios les bendiga, estimados oyentes, familia de la fe, amados hermanos. Hoy por voluntad de Dios tenemos una invitación de nuestro Señor Jesús y es que vengamos a Él. Él quiere quitar nuestra carga, nuestra ansiedad y nuestra angustia. Quiere que confiemos en Él y Él hace camino al andar. Él quita el afán y toda ansiedad que podamos estar teniendo ahora. Y para esto vamos a analizar con la ayuda del Espíritu Santo qué nos dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 34. También lo podemos encontrar en Lucas, capítulo 12, del versículo 22 al versículo 31. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a poner este tiempo en manos del Señor. Gracias, Espíritu Santo, por esta oportunidad más, por un día más de vida. Gracias por todas las personas que están ahí, Señor, deseosos. Todos estamos deseosos de tu palabra y de los tesoros que tienes para cada uno de todos nosotros. Gracias por amarnos tanto y te ruego que tomes todo el control de nuestro cuerpo, alma, mente y espíritu y quites toda distracción. Que tu palabra sea semilla y que sea de bendición y que dé fruto en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25, nuestro Señor Jesucristo nos está hablando. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Estamos afanados? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos mañana? ¿Estamos vivos? Si estamos con vida, nuestra vida es más que el alimento y nuestro cuerpo más que el vestido. Que Dios ponga un corazón agradecido en cada uno de nosotros. Y quería compartir una experiencia que no recuerdo si llega a 2 años. La verdad que en el país del Ecuador habían unas manifestaciones terribles. Tanto era así que los militares salieron a las calles. Algunos disparaban tirando a matar. Estas personas eran civiles. Era tanta la desesperación en el país que algunos se arrodillaban en las calles y clamaban a Dios. La situación era realmente preocupante. La comunidad indígena, que también había salido a manifestarse, asesinos externos estaban matando a sus hijos cuando acampaban para descansar, ya que ellos no volvían a sus casas. Se les había acabado el alimento. Mi padre, ajeno a la comunidad indígena, tenía amigos allí y se arriesgaba a llevarles alimento. Gracias a Dios pudo llevar el alimento y volver a su hogar, ya que era muy peligroso salir en aquellas condiciones. Cuando me enteré de todo lo que sucedía, empecé a orar y a escribir una oración para que todos pudiéramos orar por Ecuador. Yo en mis oraciones privadas, solo yo y Dios había orado por esta situación. Y cuando la situación fue más tensa, le pedí a Dios que le llevara alimento. Y Dios me contestó mientras oraba. El versículo que está en Lucas capítulo 12, versículo 23. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido.
Entendí que Dios guardaría sus vidas y pasarían por poco tiempo hambre. Gracias a Dios en mis oraciones privadas supliqué por Ecuador, ya que toda mi familia está ahí. Y vi a Jesús de pie, radiante, hermoso, que extendía su mano y cogía el planeta Tierra. Yo entendí que Dios pronto haría algo para bien, y así fue. Vino la paz, todo el mundo regresó a su hogar. Dios escuchó la oración de un pueblo unido, orando en un mismo espíritu, como dice su palabra. ¿Cuántas cosas sucederían si todo el pueblo clamara y nos uniéramos a Dios? En ese momento de desesperación, todos estaban orando, todos estábamos orando, todos estábamos unidos. En el libro de Efesios capítulo 4 versículo 2 nos dice la palabra: con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Somos humildes? ¿Nos soportamos unos a otros con paciencia? ¿O quizá tenemos que esperar el extremo de estar muy asustados para recién empezar a clamar y buscar a Dios? Cuando lastimamos al hermano, si algo le hace daño, debemos ser prudentes y no hacer daño al hermano. Eso es otro estudio, porque la palabra de Dios es muy profundo y cuando nos metemos no acabaríamos. La palabra de Dios es hermosa. En ese momento de angustia que estaba pasando Ecuador, todos estábamos orando unidos. Tanta era la angustia que, como dice Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos quiere decir diligentes, cumpliendo a tiempo. En unidad, en un mismo espíritu, estábamos en paz. Estábamos en paz unos con otros, todos unidos, clamando a Dios. La gente de allí también se veía unida. Incluso pude observar en un vídeo, había otra comunidad indígena que eran cristianos y todos estaban arrodillados en las calles. Increíble, totalmente increíble. El libro de Efesios capítulo 4 versículo 4: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hemos sido llamados para estar en un solo cuerpo y un espíritu. Y Dios nos dice que somos un solo cuerpo y un solo espíritu. Nuestro cuerpo tiene muchos miembros, los brazos, las manos, y todos trabajan juntos. La cabeza no le dice al pie, no voy a caminar. Todos trabajan coordinados. Así deberíamos ser todos. Estar en un mismo espíritu. Y aquí también podemos ver, como dice, la compasión y la misericordia de Dios. La palabra de Dios dice, Segunda de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. En esa situación tan terrible que Ecuador estaba pasando, que la gente se arrodillaba en las calles clamando a Dios, porque venía una gran mortandad, si la gente no hubiera inclinado su corazón a Dios. Y pude ver como incluso gente que no sé si sería evangélica, estaba arrodillada a Dios en las calles. Y aquí nos dice algo muy importante: si se humillara a mi pueblo, el pueblo de Dios somos los que creemos en Él, y si invocáramos a Dios y oraren y buscáramos al rostro de Dios,
y nos convirtiéramos en nuestros malos caminos, dejáramos de hacer lo malo, dejáramos el pecado. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y eso es lo que hizo Dios. Puso paz porque la gente estaban matando a tiros a los civiles y asesinos, y habría muchos sicarios que aprovecharían la oportunidad para matar personas. Habían vídeos que era totalmente increíble. Increíble, sí, era para de verdad postrarse a Dios y clamar, porque era un terror. Muchísima gente había manifestándose y muriendo y asesinando niños. Era terrible. Y si leemos un poco del libro de Proverbios capítulo 6 versículos 16 al 19, 6 cosas aborrece Jehová y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Y aquí deberíamos examinarnos si tenemos ojos altivos, si tenemos lengua mentirosa, si derramamos sangre inocente. Versículo 18 nos dice: el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Y claro, para dar a luz un pecado, se tiene que gestar en el corazón y maquinarlo, y después ejecutarlo. Entonces debemos pensar, si tenemos pensamientos malos, los rechazamos, crucificando el pecado en la cruz, o le damos cabida al pecado y lo gestamos y luego lo ejecutamos. Pues Dios no se agrada de estas cosas. Los pies presurosos para correr al mal. Si nos invitan a robar o a estafar o a mentir o a hacer daño al prójimo, tampoco estamos haciendo la voluntad de Dios. El versículo 19, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y aquí tenemos que seguir analizándonos, porque siempre es bueno analizarse. Y si no nos podemos examinar y no nos damos cuenta, deberíamos pedir a Dios: Señor, examina nuestro corazón, y si hay en nuestro corazón camino de maldad, encamínanos por el camino eterno. Dios es poderoso para cambiarnos, para restaurarnos, pero Él solo nos cambiará si nos pondremos en sus manos y somos humildes y reconocemos que necesitamos que nos quite la ceguera espiritual, que nos enseñe su palabra, que nos enseñe la verdad, que nos ayude a cambiar. Y podemos seguir analizando lo que es el pecado, y con eso te quiero invitar que cuando tengas tiempo, pues, o cuando leas tu Biblia, fijémonos qué es lo que no agrada a Dios, y si sabemos lo que no le agrada a Dios, dejemos de hacer esas cosas y pidámosle a Dios que nos ayude a rechazar el pecado. También encontramos en la palabra de Dios que dice en el libro de Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si suplicamos a Dios, Él es Dios todopoderoso para mantenernos sin caída, para quitar nuestras cargas, nuestro cansancio y hacernos descansar. Esto quiere decir que en oración, cuando ya no puedo más,
busco en la presencia de Dios, hablo con Él de lo que me pasa, de lo que me está afectando. Le entrego al Señor mis problemas, le digo, Señor, no tengo sabiduría, no sé qué voy a hacer, pero te lo entrego a ti. Y si hacemos esto y descansamos en Dios, podemos seguir corriendo la carrera, puesto los ojos en Jesús. No puesto los ojos en las cargas, en los problemas, en las angustias, en los conflictos, que no nos dejan correr. Que, como dice aquí, claramente es una carga. Venid los cargados. Si estamos cargados no podremos correr la carrera. Si necesitamos descansar, Dios nos da descanso. Dios nos da consuelo. Su palabra nos alienta. Jesús en muchas ocasiones dijo, ánimo. Su palabra nos santifica. Su palabra nos libera. Que Dios ponga el querer como el hacer y nos haga estudiar la palabra de Dios, anhelando encontrar los tesoros escondidos que son para sus hijos. Y que podamos creer y descansar en Él, creer en la palabra, creer que Él es Dios Todopoderoso y que nos va a ayudar para que podamos correr la carrera, ligeros, sin cargas. Jesús dijo en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Un río tiene vida, está en movimiento. La palabra de Dios fluirá, correrá. Aquí debemos saber que Dios es Dios, su nombre dice, es todopoderoso y lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios es sanador, Dios es proveedor, Dios, Él es más grande. No el problema es más grande que Dios. Dios es más grande, Él derriba gigantes. Él es general de guerra. Él no ha perdido ninguna batalla. Él venció la muerte, Él resucitó. Si queremos que la palabra corra como ríos de agua viva, debemos creer en Dios y descansar en Él. Estamos tristes, derrotados, cansados, lastimados, heridos. Descansemos en Dios. El libro de Mateo capítulo 6, versículo 26 nos dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dios cuida de las aves. Tienen hermosas vestimentas, hermosos colores, y la pluma les abriga del frío. Dios hizo perfecta su creación. Y nos dice Dios, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Y sí, si escudriñamos las Escrituras y recordamos la palabra de Dios, podemos encontrar en la palabra que Dios nos compró a precio de sangre, que Dios envió a su único Hijo unigénito a dar la vida por nosotros, por todos nosotros. Por amor dejó su trono para darnos vida eterna, para llevarnos un día al cielo.
Él nunca abandonó su creación. Si examinamos o cuando tú leas en la Biblia, Dios dice que nos compró a nosotros. No dice que compró a las aves, que nos compró, dio su vida. ¿Quién daría la vida por nosotros? Nadie. Pero sí lo hizo nuestro Señor Jesús. Y si nos podríamos examinar, lo hizo para llevar la maldición en la cruz, para darnos paz. Y a veces no lo vemos. No vemos las bendiciones espirituales que solo nuestro Señor Jesús nos da. El libro de Mateo capítulo 6, versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Estamos afanados. Y no podremos. Por mucho que nos afanemos, no podremos añadir una estatura a un codo. Si nos centramos en los problemas que no sabemos qué va a pasar mañana, no haremos nada. Por mucho que nos afanemos, no haremos nada. Caeremos en depresión, tristeza. Quizá no nos levantemos de la cama en todo el día. Estaremos amargados, tristes, quizá hasta depresivos. Dios no quiere que estemos así. Por eso Él dice, venid los cansados y trabajados y yo os haré descansar. Y aquí Él mismo nos está preguntando, nuestro Señor Jesús, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y quién de vosotros? La verdad que ninguno. Si nos afanamos y vivimos afanados, sin confiar, sin creer en Dios, estaremos muertos espiritualmente. El libro de Mateo, capítulo 6, versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Dios es un proveedor, no te preocupes, camina en fe, esfuérzate y sé valiente. Dios siempre ha provisto. Cuando Adán y Eva salieron, Dios los sacó del Edén. Dios les dio pieles. No te afanes, no nos afanemos. Dios cuidará de nosotros. El libro de Mateo capítulo 6, versículo 29. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. No se vistió como las aves del cielo. Las aves del cielo hay muchas y muchas tienen colores preciosos y hermosos y mucha gente hace abrigos de pluma porque la pluma calienta mucho. Dios los vistió para aguantar el frío. Dios les puso su vestidura hermosa, preciosa. En el libro de Mateo capítulo 6, versículo 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? La hierba del campo. La hierba del campo, cuando vamos por el campo y vemos en la hierba del campo hermosas flores, Dios cuida de ellas. Dios las riega con su lluvia. Dios les da el sol. Y nos dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Aquí Dios nos está dando esperanza, nos está diciendo que debemos tener fe. Si Dios cuida de los pajarillos, cuida de la hierba, dio a su Hijo, porque Dios siempre da.
dio a su Hijo. Vengamos a nuestro Señor Jesús para que Él quite nuestra carga, nuestra ansiedad, nuestra angustia, nuestra falta de fe y confiemos en Él. Él hace camino al andar. Él hace camino donde no hay camino. Solo Él puede quitar el afán y la ansiedad y toda preocupación que nos pueda estar pasando. El libro de Mateo capítulo 6 versículo 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Vivimos en angustia pensando en el mañana y con esto Dios siempre en su palabra nos dice que nos esforcemos, que seamos valientes. Si estamos así, ¿hemos ido a la presencia de Dios? ¿O estamos afanados, alimentándonos de los problemas? El demonio está tirando dardos y nosotros estamos haciendo caso a los dardos del enemigo porque no nos hemos puesto la armadura de Dios, porque no creemos en su palabra. Dios quiere que creamos en su palabra. Dios quiere que nos pongamos la armadura del guerrero y nos está diciendo que confiemos, que si Él provee para las aves, también proveerá para nosotros. Mateo capítulo 6, versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Somos como los gentiles que no conocen al Dios verdadero y están preocupados. Buscamos las cosas del mundo más que las cosas de Dios. Dios sabe que tenemos necesidad de todo esto. El libro de Gálatas capítulo 2 versículo 20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Deberíamos anhelar y decir que Cristo vive en nosotros. Si Cristo vive en nosotros, debemos crucificar nuestro pecado. Y lo que ahora vivo en la carne, porque seguimos en la carne, lo vivo en la fe. Aquí hay una palabra que nos dice en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él me amó, Él se entregó a sí mismo por mí, se llevó mi maldición en la cruz del Calvario, vino a darme vida eterna. Y si vamos más adelante, ya nos ha bendecido con las bendiciones espirituales. Y Dios nunca dice que nos va a dejar sin nada. Dios ya nos ha bendecido. Entonces, ¿por qué estamos tan angustiados? ¿Es que no creemos en las bendiciones de Dios? ¿No somos agradecidos? Hemos dado tanto lugar al enemigo que estamos ciegos y no apreciamos lo que Dios nos está dando día a día. Porque miramos todo lo malo. Porque hemos creído a las mentiras de Satanás. Corramos hacia Dios. Porque Dios es un proveedor, Dios es un sanador. Dios ya nos ha bendecido. El libro de Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. ¿Y qué es el reino de Dios? Nosotros sabemos qué es el reino de Dios. En el libro de Romanos capítulo 14, versículo 17.
porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí hay bendición espiritual, justicia. No queremos justicia, no vivimos en un mundo lleno de injusticia, pues Dios tiene justicia para sus hijos, pues Dios tiene paz para sus hijos. Y esto no quiere decir que no vamos a sufrir, no vamos a tener aflicción. Quiere decir que en los momentos de tristeza, de preocupación, Dios va a poner paz, su paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, el gozo en la tribulación. Porque esto es del reino de Dios, y el reino de Dios no es de este mundo. ¿Hemos entendido a qué Dios servimos? ¿Sabemos lo que Dios ya nos ha dado? ¿O estamos ciegos? ¿O quizás seguimos muertos en nuestros delitos y pecados? ¿No somos agradecidos? ¿No valoramos aún la vida que tenemos y podemos interceder por nuestra familia, por los que amamos? O quizá por los nietos, que son pequeños. Pero Dios no olvida la oración, Dios la guarda. Dios es fiel. Porque cuando David buscaba a Dios, cuando Salomón pecó, no le quitó el reino por amor a su siervo David. Dios se acuerda. Dios no es ingrato para olvidar lo que tú haces por Él. Aun cuando estés muerto y en la presencia de Dios, Dios se acuerda de tu oración. Dios es fiel. Dios nos hace hoy una invitación. Nos invita a todos. Estamos en tiempos duros, tiempos de COVID. La gente está asustada. Cada vez hay más falta de trabajo. Hay problemas. Gente angustiada. Gente que roba por la calle. Gente que grita por la calle. Gente afanada. ¿Estamos igual que ellos? Nosotros que conocemos a Dios y deberíamos ser bendición, porque Cristo debería reflejarse en nuestras vidas. ¿Estamos como ellos o peor que ellos? ¿Sabemos en quién hemos creído? En el libro de Mateo capítulo 6, versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Sinónimo de afanar es desvelarse. También uno de ellos es desvelarse. Cada día trae su propio mal. Aquí Dios no nos dice que cada día... Dios no nos está diciendo que cada día será un día sin problemas. Te dice, no te afanes. Nos dice a ti y a mí, no os afanéis, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Podemos estar pensando, ¿y qué haré? ¿Y qué haré? ¿Y qué haré? ¿Y qué haré? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Preguntas que no sabemos, ni aunque nos contestáramos, acertaríamos. Y con eso no quiero decir que no hagas nada, porque Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente. Pero para esforzarse, para ser valiente, para caminar en fe, para correr la carrera, tenemos que entregar la ansiedad, el afán a Dios. Y cada día trae su propio mal.
Y Dios nos va a dar la solución, Dios nos va a dar la sabiduría, Dios nos va a dar la paz, porque Dios siempre da bendición. Unas veces materiales y siempre las espirituales. Nuestro Señor Jesús nos dice en el libro de Juan capítulo 16 versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aquí nos habla nuestro Señor Jesucristo y nos dice claramente para que en mí tengáis paz, para que en mí es para que en Él, para que en el Señor Jesús tengamos paz. ¿Dónde encontramos la paz? En Él, en la presencia de Él, en oración a Él, leyendo la palabra, creyendo en Él. Y nos dice claramente, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aquí nos está diciendo claramente lo que tenemos en el mundo. Tendréis aflicción, dolor. Pero quiere Dios que estemos tristes, adoloridos, depresivos, lamentándonos. No quiere eso. Porque la palabra nos dice, para que tengamos paz en Cristo, que confiemos en Cristo y que Él ha vencido al mundo. Él ha vencido el mundo. ¿Y qué hay en el mundo? Problemas, enfermedades, COVID, conflictos y más conflictos, un sinfín de dificultades, falta de trabajo, hambre, escasez. Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo. En el sufrimiento, Dios nos da bendiciones espirituales. Confiad, una palabra profunda. Confiemos en Dios, no en el dinero. Confiemos en Dios. En Dios hay esperanza. Y que Dios nos dé esa fe y esa esperanza, porque nuestro Redentor está vivo. La tumba está vacía. Él no nos ha abandonado. Él es un sanador, es un proveedor. Él abrirá camino donde no hay camino. Él abrirá puertas. El libro de Efesios capítulo 1 versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios ya nos ha bendecido. Y aquí nos dice, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, no que nos bendeciera, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Estas bendiciones están en el lugar celestial en Cristo. Es una bendición espiritual que viene directamente de Dios. Y las bendiciones espirituales, el gozo, la paz de nuestro Señor Jesucristo, que pasa todo entendimiento. Esta mañana quería hacer un mensaje corto, pero mientras hacía el mensaje, el último versículo que se me ha venido a la cabeza, que entiendo que Dios me lo ha dado, es Juan 16:33. Y ese mensaje Dios nos lo da a ti y a mí porque quiere que nos levantemos,
Quiere que caminemos en fe. Quiere que nos esforcemos. No quiere que caigamos en depresión. Jesús estuvo triste hasta la muerte. Y aquí hay un tesoro muy rico. Él se fortaleció en oración. Sus 2 gotas de sangre, Dios lo fortaleció en oración. Si estamos tristes, angustiados, si hemos llegado al punto de la depresión, vamos a buscar a Dios, porque Él nos fortalecerá con las bendiciones espirituales en el poder del Espíritu Santo. Por eso es el reino de los cielos, porque viene directamente del cielo. Dios ya nos ha bendecido con las bendiciones espirituales. Si nosotros vamos a la presencia de Dios, cogemos estas bendiciones espirituales, Dios abrirá puertas. Y si estamos tristes, deprimidos, sin levantarnos de la cama, ¿de qué vamos a acabar llenos? ¿Del Espíritu Santo? Seguro que no. Vamos a acabar llenos del enemigo. Recuerdo que una persona me dijo que nunca dejara de orar, y es un buen consejo. Y es el consejo que ahora te lo comparto contigo. Nunca dejes de orar. Si estás triste, si te duele el cuerpo, ora a Dios. Y con eso te voy a contar una experiencia que tuve hace, no sé si serán 2 años o 3 años. Yo venía en el autobús y me agarró un dolor fuerte de espalda y en el estómago. Sentía latigazos y como si tuviera una lanza atravesada en el estómago. No podía arrodillarme del dolor. Yo intentaba arrodillarme, pero me dolía. Y lo que hice fue orar a Dios, acostarme, orar a Dios y ponerme una oración en audio, porque no quería leer y tampoco y me costaba orar, ¿no? Entonces me puse una oración en audio que contenía la palabra de Dios y le pedí a Dios que me sanara. Después me puse a cantar unas alabanzas y ya era muy tarde. Creo que eran desde las 2 de la tarde hasta las 9. A las 7 creo que me dormí. Y me dormí cantando Sáname Señor. Y no recuerdo qué otra canción más estaba cantando. Me recuerdo solo de esta, Sáname Señor. Y cuando me desperté se me había quitado el dolor. Y le pregunté a Dios qué había pasado. Clama a mí, yo te responderé. Y entonces me vino una visión que había un altar, como si fuera un hechizo, que alguien había hecho un muñequito y le pegaba y por eso eran esos latigazos. Cada situación es diferente. Y como dijo ese chico, nunca dejes de orar y clamar a Dios. Yo eso lo atesoro en mi corazón. Y mientras Dios me dé conciencia, si algún día no puedo levantarme, gracias a Dios estoy bien. Pero si llegara ese día, clamaría en la mente. Y sé que Dios me ayudaría. Sé que Dios me contestaría.
No me quedaría sin esperanza llorando, y si lloraría tuviera que llorar con Dios, pero me agarraría de su mano porque sé quién es Dios, sé que Dios es un sanador, sé que Dios es un restaurador, sé que Dios te puede levantar, sé que Dios hace milagros y yo creo en ese Dios y por eso te hablo de Dios, por eso te comparto y abro mi corazón a ti, porque a mí nunca, nadie antes, hace 7 años solo me hablaron de Dios, pero de pequeña yo no conocía a Dios. Si alguien me hubiera hablado de Dios, quién era Dios, yo hubiese buscado en oración. No te des por vencido, no desmayes. Somos polvo, pero tenemos un gran Salvador, un gran libertador. Tenemos a un Dios que vive, a un Dios que reina, a un Dios que te levanta del polvo. El diablo hará muchas cosas en contra de nosotros. Y Dios permita que nunca, ni tú ni yo, perdamos la fe. Porque la fe es una esperanza, es una llama en medio de la oscuridad. Es lo que nunca debes perder. Porque Dios no nos abandona. Dios no dijo que no tendríamos problemas. El pecado trajo problemas hace años por la desobediencia de Adán y Eva. Por un hombre entró la muerte, por Jesús entró la vida. Y hay muchas bendiciones. Hay muchas bendiciones espirituales en el cielo que nos esperan. Y hay muchas bendiciones espirituales, los cuales muchos siervos de Dios conocían y buscaban la llenura del Espíritu Santo y podían afrontar pruebas y podían morir como Esteban apedreado. Y Esteban decir, no les tomes en cuenta su pecado. Y vio al Señor Jesucristo con los cielos abiertos, que le esperó, que le estaba esperando para recibir su alma. Es precioso, ¿verdad? Es precioso. Tú y yo deberíamos preocuparnos, no por agradar al mundo, sino por agradarle a Dios, por ser conocidos por Dios, porque aunque todo el mundo nos falle, Dios no nos va a fallar nunca. Dios estará contento con los brazos abiertos, animándonos a ti y a mí, contestando cada petición, sanando, restaurando, liberando. Yo hace mucho tiempo he tenido muchos ataques espirituales y por eso conozco a Dios y sé quién es Dios. Una vez estaba en una habitación y de pronto me caí. Estaba acostada hacia arriba e intenté levantarme en mis fuerzas y no podía. Me pesaban todas las piernas. Sin embargo, yo dije, yo en el nombre de Jesús me levanto, yo en el nombre de Jesús me levanto. Y comencé a caminar. Si yo no hubiera tenido a Dios, no me hubiese podido más levantar de la cama. Quién sabe si mis piernas hubieran quedado inmóviles. Pero yo dije, en el nombre de Jesús, yo me levanto. Entendí que era un ataque espiritual. Un ataque que los médicos no tienen solución. Y bueno, y ese es el mensaje que Dios ha querido para ti y para mí. Y estas son mis experiencias con Dios. Si me quieres creer, tú eres libre. Y si no me quieres creer, también eres libre. Que Dios nos siga bendiciendo, que sea esta palabra de bendición para tu vida como lo es para la mía. Y si quieres, únete conmigo en esta oración. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Espíritu Santo, gracias por este día. Gracias, Señor, porque aún estamos con vida. Gracias por tu Espíritu Santo.
Gracias por comprarnos a precio de sangre. Te rogamos, Señor, que nos laves y nos limpies, Señor. Que limpies nuestro corazón, limpies nuestra conciencia, nos limpies y nos hagas tuyos, Señor. Nos dejes blancos como la nieve. Pon en nuestro corazón arrepentimiento, Señor Jesús, y que reconozcamos que tú eres Dios y que tú eres bueno, tú eres un Padre bueno. Eres un Padre que siempre nos está dando, nos dio a su Hijo unigénito. Tú eres un Padre que nos amó primero. Eres un Padre que ya nos ha bendecido con las bendiciones espirituales. Ahora, Señor, te ruego que nos des revelación, Señor, de tu palabra. Que venga el gozo a nuestra vida, que venga la paz a nuestra vida, que venga la sanidad, todo que sea según tu voluntad. Señor, te pedimos por todos los corazones tristes, Señor, por todos los corazones abatidos. Si estamos abatidos, tristes, llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de tu amor, Señor Jesús. Trae a todas las personas que se han ido de tu presencia con cuerdas de amor. Ayúdanos a dejar la codicia, la avaricia, la envidia, el miedo, el ego, el orgullo. Porque nuestras obras son como trapos de inmundicia, Señor Jesús. Porque si nos tenemos que gloriar de nuestro Señor Jesús, que Él es el que vino y murió por nosotros. Gracias, Señor Jesús, por cada bendición espiritual. Gracias por cada bendición material. Gracias por todas las cosas que no nos has dado, Señor. Gracias porque eres un proveedor. Gracias porque eres un sanador. Y gracias porque tú te preocupas de nosotros. Y aún concedes peticiones de nuestro corazón. Cuando solo lo hemos pensado, Señor, y a veces no te lo hemos pedido. Abre nuestros ojos, Señor, y ayúdanos a apreciar todo lo que nos das. Si estamos vivos, Señor, ayúdanos a apreciar. Si tenemos necesidad de algo, Señor, ayúdanos a buscar refugio en ti, porque tú eres un proveedor. Tú eres un sanador, tú eres un restaurador, tú eres el salvador de las almas. Tú sigues haciendo milagros. Señor, lleva sanidad a todos los corazones tristes, enfermos, abatidos, todos los que estén pasando el COVID-19, Señor Jesús, todos los niños, Señor Jesús, y cualquier tipo de enfermedad, Señor Jesús, cualquier tipo de enfermedad en los huesos, Señor, regenera huesos nuevos, Señor Jesús, hazlos nuevos otra vez, porque tú, Espíritu Santo, Señor, puede dar vida a los huesos secos. Danos vida, Señor, a todos los huesos secos, Señor. Bendice cada matrimonio, el matrimonio de Víctor, Señor, síguelo con el sello del Espíritu Santo y todos los demás matrimonios también, Señor Jesús. Ayúdanos a todos a alejarnos del pecado. Le pedimos bendición y liberación para María, Carmen, Yamilet, Marta, Señor, con unos huesos nuevos. Ayúdale a orar, dale fuerza para orar, Señor Jesús. Este chico que tenía sida, Señor Giancarlo, ayúdale a buscar tu rostro y tu presencia, Señor, y sánalo, si es tu voluntad. Gracias por cuidar a nuestras familias, Señor, que nuestras familias y los vecinos, conocidos, todos vengamos a tu presencia y clamemos, Señor, a ti. Quítanos los falsos dioses del corazón, la idolatría. Guíanos por el camino de la vida eterna. Bendice, Señor, las iglesias, los pastores. Te pedimos que envíes ángeles sobre todos los puntos de la tierra, Señor, que evites los suicidios, que evites las violaciones, Señor Jesús. Da sabiduría a los padres para cuidar a los niños, Señor Jesús. Toda persona, Señor, que esté clamando, llénala de tu Espíritu Santo, porque tú eres el Dios, Señor, que hace milagros.
Que Gustavo, el esposo de Ana, se conviertan, Señor, a tus caminos. Dale sabiduría a esas esposas, Señor. Llénalas de tu amor. Ayúdalas a ser lumbreras encendidas, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos y te exaltamos, Señor Jesús. Sigue teniendo piedad y misericordia, Señor, y síguenos hablándonos en tu palabra y ayúdanos, Señor, a no esperar solo las bendiciones, Señor. Ayúdanos a morir al pecado, a decir no al pecado. Convéncenos, Señor, a todos de pecado. Convéncenos esta humanidad de pecado, Señor Jesús. Y gracias, Señor Jesús, porque tú no moriste en vano, porque tú estás vivo, reinas y reinarás. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos. Santo, santo eres, Señor Jesús. En el nombre, sobre todo nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo y hasta la próxima, solo si Dios quiere. Gracias por vuestro tiempo.